Recientemente, el Departamento de Estado estadounidense señaló su preocupación por el uso de tecnología china en 14 aduanas de México. A pesar de que el gobierno mexicano ha buscado hacer más eficientes los procedimientos de comercio exterior para evitar el contrabando y aumentar la revisión de los envíos que ingresan a México. Sin embargo, pues aquí hay una seria preocupación de Estados Unidos que considera pues las tecnologías chinas como intrusivas y que ponen en riesgo su seguridad nacional, y por eso le han estado pidiendo reiteradamente a México que no las adopte. Vamos a platicar con Ilse Madrazo, integrante de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo estás, Ilse? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Te saluda también Rogelio Varela. Ilse, buenas ¿Qué tardes. tal, Darío y Rogelio? Mucho gusto. Igualmente, Ilse, ustedes como Colegio de Contadores Públicos, ¿qué posicionamiento, qué opinión tienen respecto de estas peticiones que hace Estados Unidos a México de no adoptar tecnología china para el uso de sistemas y equipos en las aduanas? Pues entendemos la preocupación por parte del gobierno americano y más actualmente en virtud pues de los famosos Guacamaya Papers y de todo lo que ha surgido. Tenemos ahí un encono en cuanto a lo que ha pasado. Sin embargo, considero que independientemente del uso de tecnología china y de lo que pudiera llegar a decir al gobierno americano, pues México ha tenido en los últimos años diversas reformas que nos han ayudado a que el contrabando esté mayormente vigilado, y se han cambiado diversas leyes que han hecho, que han ocasionado que el delito de contrabando sea eh, sancionado por diversas leyes, y pues ahora ese delito hasta delincuencia organizada puede llegar a ser. Entonces, me parece que si bien existe esa preocupación y es entendible hasta cierto punto, considero que nuestro país sí puede llegar a eh, aplicar apropiadamente toda esa legislación que ha conformado en torno del contrabando. Creo que tendríamos una mejor infraestructura para poder responder a los retos que tenemos con el contrabando. Ilse, y desde su punto de vista, ¿qué alternativas tendría México si pues existe o prevalece, mejor dicho, esa posición de Estados Unidos de no utilizar pues equipos chinos? La realidad es que con Estados Unidos existe una cooperación de manera continua, sobre todo en la zona fronteriza. Se trabaja de manera muy conjunta con la CBP, con la Customs and Border Protection. Entonces, me parece que la forma en la que se trabaja en las aduanas con el gobierno americano es de cooperación realmente. Entonces, no creo que pueda esto llegar a ser algo o un asunto de manera relevante, o que Estados Unidos pueda incidir de una manera importante. En virtud de que existe cooperación en muchas otras áreas. Es decir, no es la única manera en la que se lleva a cabo el combate al contrabando. Aunque nos queda mucho por hacer y hay mucho por implementar, y sobre todo, repito, en tema de la legislación como la tenemos actualmente y cómo está visto ya el contrabando, que no es solamente ya un tema en donde hay sanciones administrativas, sino que también hay un ámbito penal que es el que tenemos que reforzar aquí en México en la aplicación de todas estas leyes. ¿Ustedes ven realmente que sea riesgoso para la soberanía y la seguridad de Estados Unidos el que México utilice, emplee tecnología china en sus procesos de supervisión en las aduanas? No, es que es una pregunta difícil en virtud de que pues tendríamos que llegar a probar que existe vulnerabilidad en los sistemas que utilizamos. Realmente lo que se tiene en cuanto a la utilización de esos sistemas es
con la finalidad de identificar esta mercancía o de identificar el contrabando. Entonces, no va mucho en el sentido de a lo mejor de la protección de los datos, sino más bien con la finalidad de identificar mercancías que son objeto del contrabando. Entonces, es más bien, yo lo veo como una herramienta para poder identificar mercancía con objeto del contrabando. Entonces, me parece que a lo mejor se le está dando una visión, como decir, puede haber otra infiltración y está preocupado Estados Unidos. Sin embargo, yo lo veo como que es una herramienta más, como las tenemos en otros sentidos, para poder identificar mercancías objeto del contrabando. Claro. ¿Y no será, Ilse, que en Estados Unidos están preocupados por el tema de los hackeos en nuestro país que pues siguen Yo lo aumento? veo más por ese lado. Yo lo veo más por ese lado. O sea, ya fuimos objeto de una vulneración de la seguridad de las Fuerzas Armadas, entonces de la Sedena. Y creo que va más por ese lado el tema de la preocupación que el de si a lo mejor estamos utilizando algunas herramientas con tecnología china para poder identificar el contrabando. Yo lo veo más por ese lado y a lo mejor la preocupación tendría que ser en ese sentido. Ilse, ¿y cuál es tu punto de vista, el tuyo como integrante de esta Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos, así como del propio Colegio de Contadores Públicos respecto de la militarización de las aduanas, la llegada de marinos y de miembros del ejército al manejo y la custodia de estos recintos? ¿Ha funcionado? Mira, es pronto para poderlo decir. Yo te podría indicar que en materia de, de limitar el contrabando o la corrupción, no podría yo decir en este momento que ya tengamos un resultado palpable y que sea algo significativo que podamos observar. Considero que pudiera minimizar el tema del riesgo en virtud de decir, bueno, quienes están operando las aduanas ahora son militares y por ende se pudiera decir o se pudiera concluir que a lo mejor los actos de corrupción se reducirían o se terminarían, que esa es la idea de tener las aduanas con mandos militares. Sin embargo, nos enfrentamos a otras cuestiones que son importantes. Ejemplo, el que existan en las aduanas administradores que sean militares, pues tienen el rango militar y tienen la formación militar y la aduana tiende a funcionar de la forma en que están organizados las Fuerzas Armadas. Sin embargo, técnicamente el comercio exterior o el comercio internacional es una disciplina que es 100% técnica, es decir, tenemos pagos de contribuciones, tenemos el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, tenemos la aplicación de tratados de libre comercio y de procesos que están indicados en la ley aduanera y en las reglas generales de comercio exterior. Es decir, la aplicación del comercio exterior en nuestras aduanas es 100% técnica. Y yo lo que te puedo decir es que el que se hayan militarizado no significa que las personas que están operando las aduanas tengan esos conocimientos técnicos para poder operar las aduanas con base en el marco legal que tenemos. Entonces, si bien a lo mejor podríamos decir que se minimizarán los riesgos en el futuro, ahorita yo todavía no lo veo, o sea, todavía no, en la práctica no lo alcanzo a percibir, o que se va a acabar o se va a terminar la corrupción y que por ende a lo mejor el contrabando va a disminuir, eso todavía no lo alcanzamos a ver. Sigue habiendo contrabando, sigue existiendo contrabando. Sin embargo, la parte técnica es la que ahorita nosotros estamos viendo o sufriendo con las empresas mexicanas, ¿no? Que se enfrentan a una aduana que técnicamente no está preparada para poder atender eh, las cuestiones que surgen en materia de la aplicación de la legislación. Sí. Pues Ilse Madrazo, integrante de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México, un gusto haber platicado contigo. Gracias. Igualmente con ustedes, Darío y Rogelio. Hasta pronto.